¿Tenemos que colocar porterías, arcos en todas nuestras actividades de entrenamiento? Sí, no, en algunas, ¿por qué sí, por qué no? Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendoza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salí y Disfrutad. Hoy queríamos hablar de este tema. Ayer, durante los últimos 2 sábados hemos estado conectándonos a las conferencias de los amigos de Planificación con Sentido. Extraordinarias, aprovechamos para mandarles un saludo, un grupo de estudios, de gente muy interesante, muy buena gente, con muchas inquietudes y sobre todo mucho conocimiento. Este, Les recomendamos que participen en esas sesiones. Queda un sábado más de ponencias, si no me equivoco, y está súper interesante la temática y las dinámicas y los ponentes. Y hubo una ponencia, no ayer, sino el sábado anterior, de un entrenador llamado Lucas Nardi, en el cual él hablaba acerca de esto, ¿no? De que para él, desde su punto de vista, no tiene que haber arcos en las actividades de preparación. Me pareció, yo nunca había reflexionado acerca de esto. Yo, Yo tampoco. de manera, digamos, orgánica y natural, yo no coloco los arcos en la mayoría de mis actividades porque, bueno, al tratarse de rondos, al tratarse de juegos de posición, ya de por sí la estructura de la actividad no tiene arcos. Pero me pareció interesante porque se generó debate alrededor de esta idea, ¿no? Y comentándolo con un tipo al que yo respeto mucho, como amigo y como profesional, Sebastián Morales, un preparador físico que, bueno, ha sido invitado aquí de Salí Disfrutad, ha escrito 2 libros acerca del microciclo estructurado, la metodología de entrenamiento de Paco Cirulo. Empezamos a conversar y, oh, sorpresa, también hubo debate acerca de arcos sí, arcos no, porterías sí, porterías no, por qué. Y me pareció que podía llegar a ser un tema interesante que podíamos conversar acá. Eh, a ver, Pedro, contame, ¿vos qué pensás? Vamos a arrancar. ¿Qué pensás? ¿Arcos y arcos no? ¿Qué pasa? Si los ponemos, ¿qué pasa si no los ponemos? Es una cosa que tampoco he pensado, ¿no? Nunca me he planteado de manera natural también cosas así. Creo que en mi práctica, en la mayoría de las actividades, no las utilizo, ¿sabes? Como tú dices, para mí es igual. Pero claro, cuando pones ahí los arcos, van a suceder cosas que sin arco no. Creo que condiciona las interacciones hasta la direccionalidad del juego, ¿no? Ujú. Porque el objetivo pasa, creo que pasa a ser hacer goles, ¿no? Sin duda. En, ¿no? Sin arco, este objetivo no está. De una manera, esto para mí ya condiciona de una manera muy distinta lo que va a ser la actividad. Ah, la ocupación de los espacios, las dinámicas de ocupación, las interacciones, los tipos de pase. Creo que todo eso va en un camino distinto cuando tiene arcos y cuando no tiene arcos, ¿no? Y pero claro, hay cosas que, por ejemplo, en un rondo, en un Ujú. juego de posición, no tiene mucho sentido para mí tener arco, ¿no? Creo que si tiene arco ya no es más de esto. Y creo que todo depende de lo que queremos. ¿Qué queremos facilitar? ¿Qué queremos que aparezca? Hay cosas que con arco pueden aparecer menos y queremos que aparezca más. Entonces creo que tenemos que tener esto en la cabeza, ¿no? En el momento de diseñar la tarea. Pero en mi práctica utilizo menos do que
actividades que no tienen. Ujú. Pero claro, en resumen, no es algo que he planteado con muchas veces. Creo que es como algo natural. Por ejemplo, partidos condicionados, en partidos, en juegos de disposición y recuperación, en oleadas. Ahí sí que las utilizo, pero asimismo por ejemplo, en, en actividades como disposiciones de recuperación depende. Ujú. Hay momentos que no. Pero en mi práctica actual, ah, estoy utilizando un poco más do que antes. Porque creo que a las jugadoras les gusta, Ujú. ¿sabes? Ujú. Estar ahí pasando el arco es algo que es motivador para ellas. Pero asimismo intento que no ponga más do que, do que actividades que no tengan arcos. Pero siempre que puedo, las pongo. Yo saco el tema porque me parece que está bueno que nos preguntemos acerca del porqué de las cosas. Que nuestra práctica, igual que nuestra vida, sea intencionada y que no hagamos las cosas por inercia, Por porque hacer. sí, o sin preguntarnos el por qué, para qué, qué tiene de positivo, qué tiene de negativo. Me parece que es un ejercicio interesante con cosas que a lo mejor damos por sentado o a lo mejor creemos que simplemente nos son dadas, ¿no? Y está bueno a veces pararse, pensar y decir, para, ¿y por qué? ¿Y por qué vivo de la manera en la que vivo? ¿No? Por ejemplo, yo viví durante muchos años en un piloto automático y me levantaba todos los días y me iba a un trabajo que odiaba y que no me gustaba y que no me llenaba y que no me satisfacía y me paraba y me preguntaba, ¿por qué mierda vivo así? ¿Por qué no estoy en una playa del nordeste de Brasil vendiendo collares de caracoles a los turistas en lugar de estar haciendo esta mierda que estoy haciendo? ¿No? Entonces está bueno preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Y para qué. Tampoco creo que todo tenga que tener un motivo racional, ¿no? Hay cosas que son simplemente sentirlas, pero en cuanto a la práctica eh, de nuestra labor o de nuestra actividad como entrenadores, creo que está bueno pasar por este proceso, ¿no? Yo explico por qué. Y creo que en ese sentido coincido con Lucas, ¿sí? Que fue el entrenador que me hizo clic para el tema de este episodio. Eh, yo en la mayoría no pongo arcos, pero también tengo que decir, depende del grupo, depende del momento de la temporada, depende del momento de la sesión. Depende Exactamente. de qué tan profunda es nuestra comunicación como equipo y qué tan alineados estemos con las ideas del juego de ubicación. Y tiene que ver con una cuestión racional de lo que saben, pero tiene también que ver con una cuestión de lo que sienten, con qué se identifican. ¿Viven las ideas del juego de ubicación, del juego de posición, o no las viven? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en Estados Unidos me pasa. Acá el juego es muy vertical. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen de la cultura del hockey sobre hielo, vienen de la cultura del fútbol americano, donde vas para atrás y vas para adelante, vas para atrás y para adelante. Los lados no existen. Podríamos hacer canchas de 20 metros de ancho acá en Estados Unidos y los tipos serían felices jugando en esos 20 metros porque les encanta solo ir para adelante y para atrás. Ir para los lados no es una opción. El arco es un estímulo, un atractor demasiado fuerte, demasiado fuerte. Si yo quiero modular esa verticalidad, primero les tengo que sacar el arco. Vení, 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 vení. Porque si no, no empiezan a ver otras cosas. ¿Me explico? Estoy de acuerdo. Si vos tenés el arco allá adelante y estás educado en ver el arco, vas a ver el arco y lo único que vas a ver el arco. ¿Sí?
No existe el asentarse, acá no existe el asentarse en campo contrario. También tiene que ver bueno, con cómo nos fuimos construyendo, ¿no? Con el ataque, la defensa. Entonces ustedes 4, ustedes 5 son atacantes. Entonces esos tipos no pasan la mitad de la cancha para colaborar cuando tenemos que recuperar. Y después los otros 5 no pasan la mitad de la cancha para adelante cuando tenemos que cooperar para intentar hacer un gol. Entonces, existe esa división que también viene de deportes como el fútbol americano, en donde hay un equipo para atacar, otro equipo diferente para defender, ¿no? Entonces la cultura viene de ahí. Entonces, arco, fuera. Olvídense del arco. ¿Sí? ¿Qué pasa también? Y esto yo creo que se aplica en muchos otros lugares. Sí, el objetivo es hacer gol. Eso no lo pone nadie en discusión. Creo que es hasta absurdo tener que decir que el objetivo no es juntar pases, el objetivo es hacer gol. No, está claro. El objetivo es hacer gol. Hacer gol es el fin del juego. ¿Sí? Fin de manera literal. Porque ¿qué pasa cuando hacemos gol? Nosotros estamos jugando, estamos disponiendo del balón, estamos jugando, ¿no? Estamos disfrutando de ese disponer del balón y de organizarnos alrededor del balón, ¿no? Bien, hacemos gol, ¿qué pasa? ¿De quién es el balón? Del otro. Del contrario. Entonces, nuestro juego se acaba cuando hacemos gol, ¿no? Obvio que está buenísimo hacer goles, ¿no? Pero dejamos de disponer del balón en el momento que hacemos gol. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque para poder aumentar las probabilidades de hacer gol, es necesario que primero ocurran unas ciertas cosas. No es ir a hacer gol de cualquier manera. No es esto, Braveheart, corazón valiente. Salimos ahí como unos bárbaros salvajes, corriendo para adelante, ¿no? Y hacer gol William Wallace, y hacer gol de cualquier manera, ¿no? No. Existe un proceso y existen una serie de cosas que es necesario que acontezcan, ¿sí? Previas a la consecución del gol. ¿Por qué? Porque si no sabemos que somos vulnerables, por ejemplo, a contraataques. Si ese proceso de disposición de balón, ¿no? de salida del balón, de asentarnos en campo contrario, de empujar al contrario hacia su arco, ¿no? De controlar a los alejados, ¿no? de compensar a los alejados, bueno, hace que no aumentemos nuestras probabilidades de hacer gol y que además aumentemos las probabilidades de ser vulnerables ante un contraataque. Sin desmedro de, en un determinado caso, contraatacar porque el equipo contrario está mal puesto y bla, 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 bla. Ok, sí. Sí, no, porque si no salen los haters a decir, tenemos haters ahora, somos importantes. Tantos episodios instando a la gente a que nos puteara. Tenemos. Y se ha dado. Sí, tenemos. No importa. Sí. Yo no sabía. No importa. Tantas cosas que tienen que ocurrir para estar de la manera en que queremos estar, porque consideramos que eso aumenta nuestras probabilidades de hacer gol y reduce las probabilidades de que nos hagan daño en un contraataque. Y eso, creo yo, sí que el arco, obviamente, el arco es un elemento importantísimo en nuestra organización por dónde está ubicado fundamentalmente y porque es un constreñimiento que hace que los rivales se comporten de una determinada manera, ¿sí? Pero si nosotros colocamos el arco siempre, nos olvidamos de hacer todas las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Nos olvidamos de organizarnos de la manera en que nos tenemos que organizar y nos olvidamos de la tarea, ¿sí? del rol, de la función que tenemos que realizar en este momento determinado de este episodio del juego, ¿sí? Reitero, depende de en qué momento de la semana, de qué momento de la sesión y en qué momento de la temporada y en qué estadio, ¿no? Evolutivo, si se quiere, con respecto a las ideas del juego de ubicación, se encuentra ese equipo, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Yo el otro día estaba viendo una charla muy interesante, que creo que dejé el link
en Twitter de Julio Velasco con Sergio El Oveja Hernández, ¿no? En un ciclo de charlas con entrenadores de diferentes deportes que me parece brutal, ¿sí? Es top, es top. Es muy bueno. Julio Velasco, para los que no sepan quién es el Pep Guardiola del voleibol, ¿sí? Es el Pep Guardiola, es el entrenador por el cual todos los jugadores de vóley les gustaría ser entrenados, ¿sí? Y él hablaba acerca del tema de la puntuación en los entrenamientos y me pareció súper interesante porque uno de los elementos llamados de transferencia competitiva que teníamos en el Barça, que los había diseñado un compañero que se llama Jesús López, que creo que continúa en el fútbol formativo femenino del Barça, es la puntuación, ¿sí? Como uno de esos elementos, ¿sí? Que hacen que el juego se asemeje a la realidad, el juego del entrenamiento se asemeje a la realidad. Entonces, partíamos de la base de que en todas las actividades debía haber un sistema de puntuación de una manera u otra. Y me pareció muy interesante lo que dice Julio Velasco a este respecto. Julio Velasco lo que dice es o no. Porque cuando hay puntuación y hay ganar o perder, el jugador es menos proclive a explorar soluciones nuevas. ¿Qué haces cuando hay una puntuación? ¿Qué haces cuando ganas o perdés? Vas a lo que dominás. Vas a lo seguro. No te atreves tanto a intentar cosas nuevas. No te atreves tanto a experimentar. No te atreves tanto a crear. Vas a lo que a vos te ha funcionado siempre. Me pareció súper interesante, ¿no? Esa cuestión. Entonces Pero creo que eso también, de alguna manera está relacionado con el colocar porterías o no colocarlas. claro. Pero también no sería una manera de optimizar ah, la, la idea de que el jugador intente hacer cosas creativas, mismo con el constreñimiento del juego, del partido, que es perder o ganar. Sí, Que pero esté acostumbrado sí, sí, sí. a... Pero el ser humano no funciona así. Sí, Vos lo vas a intentar primero. Y si lo intentaste y te sentiste bien y te gustó, lo vas a ir y lo vas a probar en un contexto competitivo. claro. Creo que ahí también depende mucho de la interacción con el De la entrenador, ¿no? Claro, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay unos... que es un deporte colectivo. Y sí, la intervención del entrenador es importante, estoy de acuerdo, pero después también hay un castigo De o los un compañeros, reconocimiento ¿no? social. Claro. Claro. Y creo que no lo Sí, podemos pasar por alto, ¿no? Y claro. al final, la interacción con tus pares es más significativa que la interacción con una figura de autoridad. Yo Sí. como figura de autoridad, entre comillas, puedo generar un contexto y puedo transmitir el mensaje, ¿no? de que el error, otra vez entre comillas, no se castiga, ¿no? Sí, Que no hay culpa, que yo creo que es claro. lo que hay que eliminar, la culpa. No hay culpa, ¿sí? Hay responsabilidades, pero no hay culpa, ¿sí? Ok, pero eso no quita que nos vamos al vestuario y el que se está desatando los zapatos al lado mío me dice, vos, mirá que sos pelotudo, ¿cómo se te ocurre? Pum, se acabó. Nadie quiere perder, ¿no? A nada. Nadie quiere perder a nada o no deberíamos querer perder a nada. Yo quiero ganar a todos siempre. Después me quedé pensando en otras cosas, ¿no? Porque me parece que toda esta idea de los arcos la llevamos a... Nos vamos al carajo con el tema de los arcos. Entonces, por ejemplo, o sea, creo que está bueno que exista esta conversación. El tema de... El otro día estaba conversando con un entrenador de acá, ¿no? 100% americano, ¿no? Con su cultura del fútbol de acá, de un jugador que no jugó profesionalmente, pero jugó a nivel de universidades, de college, y acá tiene mucho peso, ¿no? Tuvo experiencias, ¿no? Tuvo Buenas. experiencias, tuvo experiencias, ¿sí? No en la élite top del fútbol de Estados Unidos, pero sí a un nivel alto, competitivo. Y estábamos hablando de un juego de posición, 4 contra 4 más 3, ponele,
No me acuerdo cuál era. Era un 4. Me dice, ok, ¿y cuál es la evolución? ¿La evolución de qué? No, del 4 contra 4 más 3. No sé, ¿a qué te referís? No, por ejemplo, a mí se me ocurriría ponerle arcos. Para que cuando los de adentro recuperan, tienen que marcar en los arcos de afuera. Y yo, primero me rechinó. Fue como, no, no es eso. ¿Qué estás No, diciendo? no es eso. Después pensé que el tipo, más que una evolución, como dice, una evolución siempre lo pensamos como un estadio superior, ¿no? Mejor. Evolucionar siempre es mejor. Bueno, la evolución no siempre, no necesariamente tiene por qué ser mejor, para algo mejor, ¿no? Pero pensé que él se refería más como a variante, ¿no? Y pensé que ahí entran en juego muchas cosas, ¿no? Primero, eh, primero pensé, qué manía con querer evolucionar todo, ¿no? O sea, no pasa nada, los cocodrilos y los tiburones no evolucionan hace millones de años porque alcanzaron un estadio de optimización con su entorno que no necesitan evolucionar y ahí siguen, ¿no? Los cocodrilos son prácticamente dinosaurios y no evolucionan desde la época de los dinosaurios, los tiburones lo mismo. O sea, ¿por qué algo que es eficiente necesita evolucionar? No, la naturaleza nos dice que no, que aquellas cosas que son eficientes no, y se relacionan de manera óptima con su contexto y sobreviven, no necesitan evolucionar, ¿no? Y después pensé después pensé en, 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 en la variabilidad, ¿no? Que todo necesita variabilidad. ¿Dónde está la variabilidad? Un juego que es constantemente cambiante, como el 4 contra 4 más 3, ¿necesita que introduzcamos elementos de variabilidad? Yo pienso que no, porque nunca hay dos 4 contra 4 más 3 iguales. Porque pasan Claro. cosas diferentes adentro de cada 4 contra 4 más 3. Las posibilidades ahí ya son infinitas, ¿no? Exactamente, y porque si yo modifico los equipos, ya es un elemento de variabilidad, ¿no? Y porque el propio hecho de que yo sea diferente cada día que voy a esa actividad, ¿no? Y puedo jugar con las dimensiones, y a lo mejor más grande, más chico, ¿no? Un poco más corto, un poco más ancho. O sea, son tantos los elementos de variabilidad que puedo introducir en esa actividad que realmente necesito arcos, ¿no? Y después me fui a otra idea, que es la novelería. Yo sé de dónde viene esto. Esto viene de que hoy estamos en pretemporada, estábamos en pretemporada en Europa, y aparecen videos de Klopp, de Tuchel, de Guardiola, del que sea entrenando. Y vemos que, claro, como está con una cámara linda, como las canchas son lindas, como los colores son lindos, y porque te lo graban con un dron, todo parece maravilloso. Entonces te ponen, no, que es un rondo, pero con 7 zonas y 3 arcos por fuera. Y yo pienso, a mí no me influye todo este tema de la novelería, pero hay gente que le influye mucho, ¿no? Yo no creo que sea necesario en esas actividades colocar un arco. Y ya para cerrar, porque es un tema que también generó conversación, el tema de 2 arcos de cada lado, para mí, nunca jamás de los jamases. Y ahí me dirán los haters, bueno, ¿te crees que tenés la verdad absoluta? No creo que tenga la verdad absoluta. Yo no digo, el que haga eso está mal y es un tarado. No, yo digo, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque van contra la naturaleza del juego. No nos organizamos en torno a 2 arcos. Nos organizamos en torno a uno. O sea, 2 arcos de cada lado, que se entienda, ¿no? Nos organizamos en torno a uno. No, pero bueno, juntar y girar. Ok, juntar y girar para atraer y liberar rivales no tiene como finalidad golpear sobre un arco. Tiene como finalidad conquistar un espacio. Tiene como finalidad ocupar ese espacio y asentarnos ahí. Entonces, podría llegar a admitir que me digas, tienen que pasar en conducción por ese arco. El libre del otro lado. Pero a la vez, también te digo, ¿y por qué tiene que ser en conducción?
¿Y por qué tiene que ser? Precisamente por ese arco. No, nosotros vamos a progresar por donde se encuentre el espacio. Por donde se encuentre el espacio. Y ese espacio puede estar donde está el arco, o puede estar medio metro para el costado, o puede estar por el medio. ¿Por qué no puedo pasar por el medio? Si es donde está el espacio. ¿Y por qué tengo que pasar con una conducción? ¿Por qué no puedo pasar con un pase? ¿No? Yo lo que digo es, ¿querés poner 2 arcos? Ponelos. Pero reflexioná y pensá bien y pasá por este proceso de ser capaz de argumentar por qué. No porque vi un ejercicio de Tuchel en Twitter y me pareció bueno. ¿Sí? Que tengas ahí una intención. Pensá qué posibilidades se abren, qué posibilidades se cierran con esos 2 arcos. Pensá si es funcional a lo que estás buscando en esa actividad o no es funcional. Pensá si en el partido, cuando vayas a juntar por un lado y encontrar el espacio para progresar por el otro, vas a ocupar ese espacio de una determinada manera o le vas a pegar un viaje a la pelota porque tenés que marcar el gol ahí. Porque es la regla del ejercicio, la regla de la actividad. Ya estoy de acuerdo, Camilo. Con todo. Con todo. Me alegra, Pedro, porque digo muchas pavadas. Te agradezco. A mí me gustaría cerrar el episodio. ¿Vos tenés algo más que decir? No. Bueno. Para mí es un tema que podemos hablar más veces. Sí, Porque está súper interesante. Sí, hay para mucho. Hay para mucho y ¿Sabes qué vamos a hacer? yo personalmente no es algo que tengo como costumbre reflexionar. Este tema específicamente. Entonces, ¿Sabes qué vamos a hacer? Primero, vamos a intentar hablar con Lucas Nardi, que fue el invitado de Planificación con Sentido, que fue el que habló de este tema. Y dentro de un par de semanas vamos a hacer un episodio, primera vez, mesa redonda. Vamos a tener más de un invitado. buenísimo, ¿eh? Vamos a traer a Seba Morales, a Miguel Llorente y tal vez a otro invitado. ¿Qué te parece? Está complicado coordinar las agendas de todos, porque estamos todos en lugares diferentes del mundo, pero vamos a ponernos las pilas y creo que va a ser un episodio que a la gente le va a gustar mucho. Sobre todo porque no nos van a tener que escuchar, no nos van a tener que escuchar tanto a nosotros porque van a hablar los invitados. Claro. Por esto ya será un golazo, ¿no? Sí. Bueno, te dejo porque te tenés que ir. Para los que no saben, estamos grabando un domingo a las 7 de la mañana, hora de Nashville, 9 de la mañana de Río, y porque Pedro tiene unos compromisos. Pero antes de irme me gustaría dejarles en esta onda de reflexionar, ¿no? De pensar por qué uno hace las cosas, cómo, de qué manera, cómo podrían ser diferentes. No mejores, diferentes. ¿Por qué son así? ¿No? Yo creo que eso es hacer filosofía, sin que nadie se enoje, ¿no? Yo no soy un filósofo, ni me considero una persona sabia, pero el preguntarse por qué las cosas son como son y si podrían ser de otra manera, es hacer filosofía, ¿no? Y en este sentido, sabes que me encontré con algo que a mí me gusta mucho, que es el estoicismo. Hay un podcast en español que se llama El Estoico, que me parece excelente, y lo recomiendo a todo el mundo. Hay otros en inglés que son interesantes también. Hay un autor que se llama Ryan Holiday, que escribe muchos libros, es un divulgador muy importante sobre estoicismo, y creo que es una filosofía de vida, una forma de ver el mundo que está hecha para entrenadores. O sea, así. Está hecha para entrenadores. ¿Sí? Es interesante que uno de los principales ponentes de esta escuela filosófica es Marco Aurelio, que fue un emperador romano, ¿sí? Uno de los emperadores romanos más importantes. Y quería dejarles rapidito un pasaje del libro Meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro súper interesante. ¿Por qué? Porque este libro Marco Aurelio no lo escribió para que fuese publicado. Era una especie de diario.
en el que él escribía sus reflexiones. Las vueltas de la vida termina siendo publicado y 2000 años después nos sentimos eh, tan identificados con los problemas de Marco Aurelio como la gente de su época se sentía identificada. Entonces me parece interesante y les dejo rápidamente, creo que es un pasaje del libro 3, ¿sí? Bien cortito. No consumas la parte de la vida que te resta en hacer conjeturas sobre otras personas, de no ser que tu objetivo apunte a un bien común, porque ciertamente te privas de otra tarea, a saber, al imaginar qué hace fulano y qué piensa y qué trama, y tantas cosas semejantes que provocan tu aturdimiento, te tapas de la observación de tu guía interior. Cortito, nomás. Ahí los dejo. 2000 años Top, tiene ese pasaje. top, top. Yeah. Sí. Un tipo que en su momento era la persona más poderosa del mundo. Nosotros no somos los entrenadores tan poderosos, pero tenemos que tomar muchas decisiones. Y creo que es importante que personas que tomamos tantas decisiones acerca de la vida de los demás, porque los influenciamos, acerca de nuestra propia vida, nos tomemos un rato para mirar hacia adentro, pensar, reflexionar, y no tanto mirar hacia afuera para criticar. ¿Sí? Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Si nos están viendo en Twitter, si nos están viendo en YouTube y creen que este episodio les agregó algo, les agregó valor, no se olviden de dejar un pulgarcito para arriba, un me gusta. Y bueno, esperamos sus interacciones como siempre, que las disfrutamos mucho. A mí me gusta mucho leer los comentarios que los compañeros nos dejan, aunque a veces sean discordantes, aunque a veces no estemos de acuerdo, pero podemos estar en desacuerdo y seguir siendo amigos, que al final esto que hacemos tampoco es tan importante, ¿sí? Pero muchas gracias, un abrazo grande, que tengas un buen día. Gracias a ti, Camilo. Nos Chao, chao, vemos. chao, chao. Chao, chao.